Ya estamos de vuelta y estamos en la sección esperada por la gente que quiere saber cómo curarse una quemadura solar. Y está con nosotros el doctor Gerardo López. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? No se me Buenos vuelve a días. olvidar su nombre nunca en la vida. Doc. Bienvenido. Doc, a veces pensamos que pues broncearnos está bien y sí, todos necesitamos la famosa vitamina D, ¿verdad? Un poquito, Así es. pero Melanina. cuando nos pasamos de la raya, Claro. ¿qué hacemos? De hecho, es uno de los principales problemas que se están presentando ahorita. Es un periodo de mucho calor, tanto en la ciudad como en playa. Siempre asociamos quemaduras solares con la exposición en las playas, pero no, esto es en todo momento y en todos los lugares donde hay un exceso de sol. Entonces, lo que nosotros pretendemos siempre es recomendar prevenir que eso ocurra. La prevención siempre de las quemaduras es tratar de no exponerse. Hay un horario muy importante donde es muy peligroso, que es entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Si uno se expone en esa hora, que es cuando muchas veces vemos en las albercas repletas, y pues la verdad decimos, ¿por qué está ese niño exponiéndose a esa hora? Es un horario muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque los rayos solares tienen mayor cantidad de ciertos elementos que van a generar, además de quemadura, otro tipo de problemas si esto se mantiene de manera persistente. Los rayos solares se pueden clasificar de acuerdo a su intensidad en varios tipos. Los más graves dentro de toda su composición son los rayos ultravioleta. Esos rayos ultravioleta generan, por un lado, los que se conocen como rayos ultravioleta A, la presencia el bronceado propiamente. Ok. Y de repente puede ocurrir también quemadura. Pero hay otros tipos de rayos que pueden darnos una mayor agresión en la piel y generarnos problemas ya de tipo canceroso, si esto se vuelve crónico. Pero ¿a qué se debe, doctor? Yo, perdón que lo interrumpa. O sea, ¿será que la investigación ahorita ya es más avanzada y ya sabemos qué tipo de rayos nos hacen Así daño? Y en otras épocas, pues era una moda, ¿no? Broncearse y meterse a las Claro. cámaras de bronceado. Así ¿O será es. que también ya el clima y las capas que nos cubrían antes ya no funcionan como ahora? Bueno, como antes, perdón. siempre el aspecto de la capa de ozono, que antes era pues muy Resistente. divulgada y muy resistente, se ha ido dispersando, se ha desgastado nuestra culpa. por el empleo de ciertos elementos químicos. Los más reconocidos son los aerosoles. Entonces esos fluorocarbonos, que eran el compuesto de esos aerosoles, Ajá. ha ido destruyendo, pero también otros elementos que el propio desgaste de la naturaleza genera esto. Entonces la penetración de esos rayos se ha hecho mucho más intenso. Entonces, aparte de la quemadura, es el fotoenvejecimiento, es decir, el envejecimiento que tiene una persona al exponerse al sol, y el otro son los elementos degenerativos que nos llevan hacia el cáncer propiciado por la exposición al sol. Okay. Por ejemplo, nada más para mencionarles, siempre mencionamos el cáncer, el melanoma, como el principal cáncer de la piel, Sí. pero hay otros dos que son mucho más comunes. ¿Cuáles, doctor? Por ejemplo, hay un cáncer que se llama vasocelular y otro epidermoide. El vasocelular, por decirlo de esta manera, es el más leve de todos los cánceres de la piel, pero es el más frecuente en nuestra población. Ok. Entonces, ¿a qué se debe? Precisamente a la exposición solar. El otro, el epidermoide, también tiene relación con el sol, pero también no tiene un factor directamente implicado como el vasocelular. Y el melanoma, que sí es el más agresivo de todos, es el que menos tiene relación con exposición al sol, porque aquí es más que todo una predisposición de un individuo de aspecto genético. Es justo lo que le iba a comentar, Doc, porque por ejemplo yo tengo una familiar que se cuida muchísimo del sol y desarrolló cáncer de piel. Recientemente se lo detectaron. ¿Por qué pasa eso? Precisamente hay que ver qué tipo de cáncer. Cuando se habla de cáncer de piel, hay que ver cuál es la estirpe, es decir, vasocelular, epidermoide o melanoma. Hay uno más grave que El otro, más ¿no? grave de todos y el que nadie quisiera tener en ningún momento es el melanoma. Pero el vasocelular sí es muy fácil de tratar cuando se detecta tempranamente. Y como les comento, este se presenta en la población más expuesta al sol. Se ven personas que están en el campo, personas que están trabajando en la calle, O, etcétera. por ejemplo, personas que se asolearon o que se broncearon mucho tiempo
cuando estaba de moda, ¿no? Por ejemplo, tenemos, digo, no quiero decir que sea el caso, pero Luis Miguel, Palazuelos, que eran, o sea, son personas que sabemos que vivían en el sol. Así es. Para tener una piel... Pues ahora sí que atractiva. Y definitivamente sí, ahora sí que el ambiente del espectáculo también se ve envuelto en este tipo de problemas, porque pues obviamente es una parte dentro de su forma de verse en la piel y exponerse no controladamente. ¿Cómo Entonces, no lo detecta, doctor? ¿El cáncer? ¿Duele? No, el cáncer, las principales lesiones son aparición de ciertas... ¿Como lunares? Puede ser, las ¿Manchas? lesiones son manchas o bien la presencia de nodulaciones. Manchas o nodulaciones o la aparición de una lesión que no tenga una explicación clara. Vamos a poner un ejemplo, una especie de barrito que digan, oye, ¿por qué tengo este barrito aquí presente? O sea, no exprimirlo, no hacerle nada. No hay que tocarlo, hay que ver. Un barro tiene ciertas características que evolucionan y se eliminan ¿Y en poco los niños tiempo. es igual, Doc? Sí, de hecho, todos los cánceres tienen una aparición en edades muy tempranas. Entonces a medida que mayor exposición se tenga, esto aflora en etapas mayores de la vida. Y les va a pasar igual, es decir, vamos a detectar algún cambio en su piel. Claro, el aspecto de las lesiones son en zonas expuestas. Las zonas más expuestas son nariz, mejillas, frente. Y si obviamente estamos exponiendo las extremidades como los brazos o las piernas, pues van a ser esos los sitios donde más se va a evidenciar. En tanto que el melanoma, por ejemplo, nada más para poner la diferencia, son lunares, efectivamente, que se encuentran principalmente en zonas de presión o de fricción, por ejemplo, plantas de los pies, en palmas de las manos, en sitios donde dices, oye, pues ahí yo no me estoy asoleando. Ay, no, ahí ni me da el sol, ahí ¿no? ni me da el sol, pues ahí es donde aparecen ese tipo de cáncer, que es como comentaba, el más agresivo. Pero retomando lo del aspecto de la quemadura del sol, la mejor manera, como decíamos, no exponerse. Otra forma muy importante que se está promoviendo recientemente es el factor, la protección solar. Un bloqueador. Un bloqueador. Entonces estos bloqueadores deben de decir FPS, que es el factor de protección solar. Y estos factores de protección solar, lo recomendado es que todos usemos el que tiene 30 a 50.